Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que esté viendo este video. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Bueno, un video más, ¿verdad? Aquí y en este video quiero hablar directamente de lo que en verdad, ¿verdad? Dios ha hecho por nosotros y no nosotros por Dios. Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y no nosotros por Él. Lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros y no lo que estemos haciendo nosotros por Él. ¿Ok? Bueno, y ya más o menos ha de saber el por qué. Bueno, vamos a mirar directamente, es por la gracia de Dios, ¿ok? Y no mía, no suya, que somos ya, ¿ok? Más que vencedores. Y bueno, para vida eterna, para estar con nuestro Señor Jesucristo por siempre en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra, la nueva Jerusalén. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 4 y en adelante. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿ok? Él es el que nos amó primero, Él es el que nos amó, por eso dice, ¿ok? Pero Dios, que es rico en misericordia, nosotros no tenemos, bueno, nuestros trapos son de inmundicia, nuestras justicias para Él, pues no, son injusticias, ¿ok? Para la justicia de Dios solamente es Jesucristo, no nosotros. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿ok? Y eso quiero decir algo, ¿ok? Ahorita yo ya soy salvo por siempre, ¿ok? Para siempre, ¿ok? Ya soy sellado y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjense lo que nos está diciendo aquí. Dice en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿ok? Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿sí? Bueno, entonces, lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículo 4, 5, capítulo 2, versículo 4, 5, ¿ok? Y 6, quiere decir que Él nos dio a nosotros la vida eterna, ¿ok? Ya no la dio, ¿ok? A través de su Hijo amado. Dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos sentados, ¿ok? En esos lugares celestiales. Ahora, ¿por qué decimos eso? Bueno, acuérdense que para lo que para nosotros es un futuro, para Él ya es un pasado. Es decir, que ya es como si estuviéramos con Él, ¿ok? Y bueno, lo único que falta es que pase lo que Él dijo que tenía que pasar, de todo al 100% en todo, para que nosotros estuviéramos con Él. Pero para Él, ¿verdad? Nosotros ya estamos con Él, porque ya ese es un hecho, ya no hay quien nos quite de ahí, ¿ok? Eh, quiero decir que con esto, ¿verdad? No hay de que, no, pues yo puedo perder mi salvación, perdón, yo puedo perder mi salvación, yo puedo, irme a condenación eterna si no pongo cuidado en lo que Él pide. Bueno, quiero decirte que no. ¿Por qué? Bueno, porque Él ya, ¿ok? Ya nos tiene con Él, ¿ok? Ya Él es un hecho para Él que ya estamos con Él. Lo único que tiene que pasar es esto, ¿verdad? Esto que estamos viviendo, ¿verdad? El final, ¿verdad? Para que pues ya sea un hecho de que estamos con Él. Por eso dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, aquí claramente, ¿verdad? Estamos mirando que dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, ¿qué tanto podrías tú pecar que Cristo Jesús en su sangre hermosa y preciosa no alcanzara a cubrir? Si eso es a lo que Él venía. Él vino, si tú mataste 100 personas, dejaste heridas a otras 100, le robaste a otras 100, dejaste X, todo eso, bueno, Cristo vino a morir por ti. Tú vas a ser limpia, vas a ser limpio de todo pecado si crees en Jesucristo, ¿ok? Si crees de verdad que Él es el Señor, ¿ok? Si crees, ¿verdad?, que Dios le levantó de entre los muertos, ¿ok? Porque si no lo crees, bueno, pues tú tampoco eres en Cristo, porque ¿de qué te podría servir ser de un Cristo que no resucitó, ¿no? Entonces, 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, no en tu bondad, no en mi bondad, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El 8, aquí lo recalca otra vez, dice, hey, para que de verdad, mira, dice el apóstol Pablo, para que de verdad no vengas con la tangente de decir, pero mire que yo, no puedes hacer nada para guardar tu, uh, tu vida eterna, ni para tenerla allí asegurada, ¿ok? Mucho menos para si la pierdes volver a tomarla, ¿ok? Dice el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, Dios, fíjate bien, Dios, ¿verdad? Con lo que pasó, con Adán y Eva, ¿verdad? Que pierde a Adán, ¿verdad? Pierde y toda libertad que tenía. Entonces dice Dios, bueno, pues yo, ¿verdad? Voy directamente a salvar lo que ya se perdió, ¿ok? Y exactamente Él viene, ¿verdad? Viene Dios, ¿verdad? Y dice, entrego a mi hijo unigénito, ¿ok? Porque es el primero que tiene, ¿ok? Y dice, para que todo aquel que en él cree, ¿ok? No se pierda, mas tenga vida eterna. Eso, ¿verdad? Claramente nos lo dice en Juan capítulo 3, versículo 16, ¿ok? Entonces, dice, ¿verdad? 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esto es don de Dios. Dios quiso venir, Dios quiso tener, ¿verdad? Un grupo, una nación, no sé cómo podríamos nombrarlo, ¿verdad? Para allá donde vamos a estar con Él todos ya, ¿verdad? Pero sí, Él quería tener unos hijos, ¿ok? Y que sean para Él hijos y para nosotros Él nuestro Padre Dios. Entonces, Él, ¿verdad? Quiso que nosotros conociésemos el pecado. Él quería que conociéramos el bien y el mal para que nosotros a través del bien y el mal miráramos qué es nuestra justicia y qué es la justicia de Él. ¿Ok? Entonces nosotros miramos, raya el día donde te digo justicia, porque más adelante te voy a demostrar lo que son nuestras justicias para Él. ¿Ok? Entonces, directamente, ¿verdad? Dice en el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, continúo diciendo que Él quería, ¿verdad?, que nosotros conociéramos del bien y del mal. ¿Ok? Para que cuando estuviésemos nosotros con Él allá donde vamos a estar, en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Estando en su gloria y todo, bueno, Él quería que nosotros entendiéramos que la verdad es la de Él, no la de nosotros, ¿ok?
y que no fuéramos como unos robots, ¿no? Como aquí lo que quieren hacer con el ser humano, ¿verdad? Ya también quieren poner robots. Entonces, un robot, eh, tú pones ahí lo que el robot quieres que haga, ¿verdad? Bueno, entonces dice en el 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que dice él, ¿verdad? Bueno, como un padre normal aquí en la tierra, ¿verdad? Dice a mi hijo, le voy a dar los estudios, ¿verdad? Para que pueda defenderse en la vida. Entonces tú no vas a venir a decirle a tu papá, oh, mira, ¿sabes qué? Pues yo, ¿verdad? Eh, Desde que yo tenía 3 años, te estuve apoyando para que tú me dieras los estudios. No, es que de él nace darte para los estudios, de él nace esforzarse para darte los estudios. Bueno, pues qué más nuestro Padre Dios, ¿verdad? Que Él es el Todopoderoso y que Él decide qué hacer y qué no hacer y cómo tratar con el ser humano para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que nosotros no podemos tener buenas obras para que podamos ganarnos la vida eterna, sino que confiar en su Hijo, en el cual Él, ¿verdad? Mandó para que todo aquel que creyera, ¿verdad? En su Hijo, Jesucristo, pues tuviera vida eterna. Entonces, yo no le veo hasta ahorita de lo que yo he leído que nosotros podamos, ¿verdad?, perder nuestra salvación, más aún todavía, con lo que te voy a seguir leyendo, todavía más todavía, no he mirado a donde diga, ¿verdad?, que podríamos perder la salvación, la gracia de Dios, ¿verdad?, si hiciéramos algo malo. Y si es algo malo, es pecado. Entonces, ni un pecado te puede llevar a ti a perder tu salvación. A lo que sí te puede llevar es a castigo divino. ¿Ok? Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A ver, fíjate bien lo que dice, ¿eh? Dice 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ya somos nacidos de nuevo. Ya no somos los mismos que estábamos en este envase de carne y sangre, sino que ya somos nacidos de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque estemos en este envase de carne y sangre, sabemos por lo que leemos, que es en su palabra, que nosotros, ¿verdad?, no nos vamos a fijar ya en lo material, que nosotros no vamos a estar ateniéndonos a lo material, que nosotros no vamos a luchar por lo material, sino que nosotros vamos a ir luchando por las cosas que no se ven, ¿verdad? Por las cosas espirituales, ¿ok? Cuando era el tiempo del pueblo de Israel, en aquel tiempo, era, ¿verdad?, el milenio, era el mesiánico, ¿verdad?, los 1000 años con Cristo, ¿verdad? Pero como lo rechazaron, entonces ya no viene a un milenio en este momento, sino que viene a lo espiritual. Vamos nosotros, ¿verdad?, a hacer nuestro éxodo es allá, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo. En el aire nos vamos a encontrar con Él para que estemos en ese lugar, nuevo cielo y nueva tierra, ¿ok? Entonces, ya diciendo esto, miramos el 10 nuevamente, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Es decir, cuando ya tú sabes que eres salva, que eres salvo, ¿verdad? Vienes a hacer las buenas obras porque ya son contadas como buenas obras, ¿verdad? Y esas buenas obras, bueno, son las que te van a hacer a ti, ¿verdad? Que diga Dios, mira, fuiste bueno, esto, aquello, no te castigué o te castigué poco porque fuiste poco grosero, no fuiste mucho, más bien fuiste honesto, honesta. Y bueno, entonces en tus obras es en las que te van a castigar o te van a tratar bien o te va a tratar bien, ¿ok? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿ok? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿ok? Recuerda,
ya una vez que ya somos nacidos en el Espíritu, ya una vez que comprendemos, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos, qué es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos, ¿verdad?, en qué es en lo que nosotros vamos a colaborar con Él, en lo que vamos a ayudar, bueno, entonces ya eso es en las buenas obras, ¿ok? Dice el 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Al octavo día de nacido le hacían la circuncisión física, ¿verdad? Eso era un trato de que eran hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces eso era el pueblo de Dios. Ahora nosotros venimos en lo espiritual, ¿ok? Entonces ya no tenemos que hacernos nosotros esa prueba. Ya no tenemos que nosotros, ¿verdad?, ser circuncidados al octavo día y menos en lo físico, sino que nosotros ya venimos, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice más adelante, ¿verdad?, que lo dice, ¿verdad?, donde dice que nosotros ya somos en Cristo, somos nacidos en Cristo. Entonces ya nuestro Señor Jesucristo todo lo hizo por nosotros, ya no hay que hacer nada más que tener esa fe. Entonces ya una vez teniendo esa fe, ya nosotros somos circuncidados en el Espíritu, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad?, y también somos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice otra vez el 11? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Esto muchos rabinos, que se dicen rabinos, muchos que se dicen, ¿verdad?, mesiánicos, hablan de que los que van a ser salvos, la Santa Iglesia, ¿verdad?, que son las 10 tribus perdidas de Israel, las restantes. Bueno, pues aquí claramente está desmintiendo eso, porque todas las tribus de Israel, ¿verdad?, todos los que venían descendientes de Jacob, todos los que venían descendientes desde Abraham, Isaac y Jacob, de todos ellos tenía que haber eso, ¿ok? Porque hasta Abraham fue, ¿verdad?, circuncidado por su fe, ¿ok? Fue el pacto, ¿ok? Bueno, entonces miramos en el 12 que nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, esto lo vamos a desarrollar muy fácil. ¿Por qué? Bueno, porque yo vengo de la católica, entonces la católica no hacía esto, ¿ok? Por ejemplo, en el 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. La católica siempre ha estado fuera de la ciudadanía de Israel, ¿ok? Porque ellos no practicaban ni practican tampoco, ¿verdad?, la circuncisión física. ¿Ok? Entonces quiere decir que no estaban ligados tampoco a ellos. Entonces dice, y ajenos a los pactos de la promesa. También la Iglesia Católica ni siquiera tenía un pacto, ¿verdad?, para que dijeran, ¿verdad?, que fuera de la promesa, ¿verdad?, sin esperanza. O sea, eso ahí claramente no lo enseña que la católica estuviera en ese pacto, ¿ok? Y luego nos dice también, dice, de la promesa sin pacto y sin Dios en el mundo. Bueno, pues aunque no lo creas, ¿verdad? No, cuando yo era católico, yo no tenía, ¿ok? Ni estaba cercano a la ciudadanía de Israel y era ajeno a los pactos de la promesa, ¿ok? Y estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque ellos digan lo contrario. Ellos, si vienen a la Biblia, truenan, no pueden comprobar lo contrario, ¿ok? Y principalmente, ¿por qué? Porque ellos, ¿verdad?, no los que son católicos, sino la católica, ¿verdad?, esos lugares, ¿verdad?, bueno, pues son guadalupanos, ¿no? Ellos le celebran
a la Virgen de Guadalupe, que no viene siendo Miriam, ¿verdad? La esposa de José, ¿ok? Quiero decirles de que Miriam o María, ¿verdad? No es esa mujer que dicen ellos, la Virgen esa de Guadalupe. Ahora, aunque aún así ella hubiera sido, bueno, pues hay mucha mentira en ellos donde dicen que ella, ¿verdad? Era pura, ¿verdad? Ella era inmaculada, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, tienen pues que tener mucho cuidado con lo que escuchan porque ustedes mismos, ¿verdad? Se están alejando entre más de Dios. No es que estén cerca de Él, sino alejándose entre más. ¿Por qué? Porque están negando la justicia de Dios y quieren ustedes su justicia de ustedes, ¿ok? Vamos a ver aquí lo que nos dice directamente, ¿verdad? Romanos capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice ahí. Porque la justicia es de Dios y no nuestra. Vamos a ver. Dice Romanos capítulo 3, versículo 22, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Vamos a ver otra vez, Romanos capítulo 3, versículo 22. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo recibimos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, ¿ok? Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Diferencia en qué? Dice 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, desde el tiempo de Adán y Eva, ¿verdad? Estamos destituidos. Todo el que ha nacido desde Adán para acá, ¿verdad? Ha estado destituido, ¿ok? De la gloria de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque pecó Eva e hizo pecar a Adán. Bueno, en sí, pecó Eva, pero Adán no cumplió con el mandamiento único que le dio Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? De todo árbol puedes comer excepto de este, porque el día que de él comieres morirás. No le dijo que moriría eternamente, sino que le dijo que moriría no le dijo que moriría carnalmente, sino que le dijo que moriría espiritualmente, ¿ok? Entonces, dice en el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, otra vez, fíjate, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin redención, ¿ok? No hay, ¿ok? Remisión de pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber sangre, ¿ok? Tiene que haberla como antes la había a través de los corderos, ¿verdad? Pero esta sangre de la cual habla en este versículo, nos está hablando que es la sangre de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero. Los otros eran la sombra de lo que había de venir para que todo aquel que creyera en Cristo Jesús, ¿verdad? No se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Ok, entonces dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre preciosa y hermosa. Sin sangre, vuelvo a repetírtelo, no hay remisión de pecados, ¿ok? Dice, para manifestar su justicia, no tu justicia, no mi justicia, porque nuestras justicias para Él son como inmundicia, como trapos de inmundicia. Entonces dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ok? Dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿ok? Su justicia a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que solamente un justo puede justificar. No podemos justificar nosotros a nuestros hermanos en Cristo, ni siquiera a los que no lo son. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no somos justos,
¿ok? En sí mismos. Somos justos porque somos nacidos en Jesucristo, ¿ok? Entonces, dice una vez más, 26, con la mira de manifestar en este tiempo, en este que estamos, que ahorita usted y yo, dice su justicia, a fin de que Él sea el justo, porque Él es el justo y solamente Él, dice, y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Sí, porque ya por la ley de la fe nosotros, ¿verdad? Somos salvos, no por la ley de Moisés, ¿ok? No por la ley de las obras, sino por la ley, ¿verdad?, de la fe. Bueno, vuelve a decir 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿sí? Si usted quiere llevar las obras de la ley, vamos a poner, por ejemplo, que usted diga, bueno, Moisés puso muchas leyes. Vamos a poner una, por ejemplo, yo podría decir que yo puedo llevar, ¿verdad?, un pichoncito, ¿verdad?, un pichón para sacrificio, y entonces ya ese ayudaría con su sangre a la hermosa y preciosa santa sangre de Cristo, y así estaría completo todo. No, ¿por qué? Porque usted estaría negando la sangre de Cristo, que en Él solamente, ¿verdad?, está el poder de todo perdonar, de todo limpiar, de todo pecado, ¿ok? Entonces dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿ok? Dice el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Gentiles que no son pueblo de Dios. Acuérdese que habla de la circuncisión, y todo el pueblo de Dios, los 12 hijos de Israel y sus descendencias, fueron todos ellos en su tiempo, en el 8º día, circuncidados. Entonces los gentiles no eran circuncidados, ¿verdad? Entonces quiere decir que éramos los que no éramos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de los hijos de Jacob. Entonces dice en el 30, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bueno, entonces dice una vez más el 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por la fe a los de la circuncisión, los junta, ¿ok? Y dice después de los otros, dice que dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, que tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, bueno, los dos van a ser un solo pueblo. Van a ser un solo pueblo, no lo son. Son pueblo e iglesia, pero van a ser un solo pueblo. ¿Ok? Pueblo de Dios. Entonces, si miramos nosotros allí lo que nos da a entender directamente en el 30, miramos nosotros que de la circuncisión eran los que venían, ¿verdad?, predicando el apóstol Pedro y los demás apóstoles. De la incircuncisión, que era para los gentiles, bueno, era el apóstol Pablo. Él es el que vino y abarcó a todo el espacio, ¿verdad?, de los gentiles. Pedro le ayudó después, pero ya esto era en Pablo y no en Pedro, ¿ok? Dice el 31, dice, luego por la fe invalidamos la ley, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿qué confirmamos? Confirmamos que la ley era bien y era derecha, pero era muy estricta, y nadie, ¿verdad?, en estos cuerpos pecaminosos la iba a poder cumplir. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito. ¿Por qué? Bueno, porque Él no es nacido de padre mundano, ¿ok? Y el pecado viene por parte de Adán, no de Eva, ¿ok? Por eso es que ella puede y pudo, María, ¿verdad?, dar nacimiento al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque
en ella no era el pecado, era en el hombre, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, no le miré tampoco ahí yo, ¿verdad? Que haya sido que nos dijera a nosotros, que nosotros, ¿verdad? Podríamos perder nuestra salvación eterna o que también era porque nosotros pudiéramos hacer algo para perderla o de igual manera, ¿verdad? Para volver a tomarla, ¿no? ¿Qué nos dice, ¿verdad? En las obras, vamos a mirar directamente Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira por el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, yo aquí, ¿verdad? Quiero decirles que yo tengo familiares, tengo amigas, amigos, ¿verdad? Y personas que no tuve el gusto de haber conocido antes, que les he llevado la palabra de Dios, trato de hablarles de Dios y no se prestan. Luego sacan, ¿verdad? Los que son católicos, su catolicismo, su creencia en católica, ¿verdad? En la católica, y los que son de otra, bueno, pues de otra, ¿verdad? Pero no se dejan ellos hablar, no dan el entendimiento en sí para lo que uno les habla. Dicen que no, dicen, no. Nosotros, bueno, no dice yo, ¿verdad? Yo, así como estoy bien, ¿verdad? O incluso dice, hey, no, ¿sabes qué? Y llevemos la fiesta en paz, ¿verdad? O sea, que te agreden en el sentido de que si sigues, o vamos a dejar de ser amigos, perder la amistad, o incluso podríamos decir que a lo mejor hasta te quieren decir que va a haber hasta trancazos porque ellos, pues no. Ellos vienen de esas tradiciones, ¿verdad? Y no las pueden cambiar. Bueno, entonces, una vez más, ¿verdad? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces, quiere decir que no te arrepientes, ¿verdad? Usted, mujer, usted, hombre, no se arrepienten, no quieren arrepentirse, no quieren conocer. Dicen que creen en Dios, dicen que creen en Cristo, dicen que creen en la Biblia, pero no leen la Biblia, no quieren que les lean la Biblia, no quieren que les faciliten el estudio bíblico. Y los que dicen creer en Dios, creer en Jesucristo, dicen que la Biblia, ¿quién dice que sea verdad, de verdad inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Bueno, entonces, ¿cómo creen en Dios? ¿Cómo creen en Jesucristo? Hay otros que de plano dicen, yo no creo en Dios. Bueno, entonces a todos esos, ¿verdad? Les está diciendo ahí, en Romanos capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Bueno, sin quererlo, ¿verdad? Sin quererlo, lo estás logrando, ¿verdad? Estás atesorando para ti misma, para ti mismo, ira por el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Y son 7 años, ¿verdad? Son 21 juicios más los 7 truenos, no sé qué sean esos, pero nos está diciendo ahí, ¿verdad? De que ya está a las puertas eso, que es posible que ya los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Están ya asomándose a las puertas, ¿verdad? Y bueno, pues está en usted, está, si usted quiere atesorar todavía, ¿verdad? Esa ira de Dios, ¿verdad? Por su dureza de su corazón, que no quiere usted, ¿verdad? Que se le dé a conocer la verdad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, dice el 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver qué son las obras, ¿ok? Apúntele por ahí para que no se nos olvide, porque de eso también vamos a hablar. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ok? Si fuera a hacer que sus obras eran buenas, pues imagínense, entonces iba a decir, ¿verdad? Justificar, pero no dice justificar, ¿verdad? Dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿ok? Dice,
en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Ok? Es todos aquellos, ¿verdad? Que, bueno, de alguna manera u otra se dieron cuenta que solamente, ¿verdad? Hay un solo Señor, ¿ok? Y su sola justicia, justicia divina, ¿ok? Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál injusticia? La injusticia del enemigo de Dios, la injusticia que uno mismo ya trae desde que ya uno tiene noción del pecado, desde ahí, ¿ok? Dice el 9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué dice primeramente? Bueno, porque esto viene siendo, ¿verdad?, de la angustia a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, ¿verdad? Pero también, fíjese lo que dice, 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Sí, es sobre todo ser humano, ¿ok? Porque también cuando dijo él, ¿verdad? Cuánto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a morir por todo ser humano, para que nadie se pierda. Entonces quiere decir que de igual manera como amó a todo ser humano, ¿verdad? Él ama al ser humano, pero odia el pecado. Entonces quiere decir que dice en el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Ya es tribulación sobre todo ser humano. Dice que hace lo malo, el que no quiere entender qué es lo bueno, que a lo bueno le dice, a lo malo le dice bueno. Dice el judío primeramente, ¿por qué? Bueno, porque ellos son los primeros que negaron a Cristo, ¿ok? Dice, y también el griego, es decir, todo aquel que no es del pueblo de Israel. Que dice el 10, dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? Bueno, porque es primeramente el judío, después es el griego, después es el gentil. Es decir, acuérdense que cuando en la doctrina, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, al principio, él, ¿verdad?, decía que venía a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, esto es por eso que primero pronuncia, ¿verdad?, que cuando es del bien, primero los judíos, y también cuando es del mal, primero los judíos, ¿verdad? Bueno, entonces dice directamente el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pues no, porque todos somos su creación y a todos nos trajo, ¿verdad?, la salvación a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Ok? A todos. Ahora, el que quiso, la agarró, el que quiere, la está agarrando, y el que no, pues se está perdiendo y la va a perder. ¿Ok? Dice en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, ¿ok?, sin ley también perecerán. Es decir, que los que no conocieron la ley, porque era del pueblo de Israel, era en otros, ¿verdad?, que no tenían nada que ver con ellos, eran pueblos opuestos, muy lejos, distanciados. Bueno, pues como quiera, ¿verdad?, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y luego dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, todo aquel, ¿verdad?, que ya del pueblo de Israel mayormente, y todos aquellos que han judaizado, van a ser juzgados por la ley, a ver qué es lo que hicieron de bueno, acordándoles, ¿verdad?, que siempre dice nuestro Dios, ¿verdad?, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Vamos a ver lo que nos dice el 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, aquellos que quieren judaizar, dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Bueno, se están echando la ley encima y bueno, pues también de igual manera, ¿verdad?, por la ley serán juzgados, ¿ok? Dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita
en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Imagínate, por ejemplo, que yo me peleé con una persona llegada a mí, ¿verdad? Y mayor que yo, le falté al respeto. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y en mi conciencia va a decir, bueno, hey, era mayor que yo, pero ni modo que me dejara. Es que, oye, ¿cómo voy a creer yo que me iba a dejar que me pegara? Era mayor, pero no podía dejar que me pegara. Entonces aquí el que tiene más saliva traga más pinole. No, no es así. Entonces dice, dando testimonio su conciencia le dijo, no, no, ¿sabes qué? Defiéndete, no te dejes, ¿verdad? Y lo dice, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿ok? Dice el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, el apóstol Pablo al último dice, ¿verdad? A mi evangelio, no dice a nuestro evangelio, como si se lo hubiera dado a todos los apóstoles. No, él dice a mi evangelio porque a él, ¿verdad? Fue que Jesucristo le dio, ¿verdad? Para que entregara las buenas nuevas de su gracia. A él lo hizo, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? A él lo hizo ministro, a él le entregó el ministerio, ¿verdad? Para que él, ¿verdad? A través de otras personas que le ayudaron, llevara el mensaje, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? De los judíos, más allá de todo aquello que no quería escuchar, que venía siendo Roma y sus espacios. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver, tampoco ahí escuché yo, créame que nunca escuché yo, ¿verdad? Que Dios dijera que por nuestras injusticias Él nos iba a dejar caer de su gracia, ¿verdad? Que por nuestras justicias, ¿verdad? Que son injusticias, que no son justicias, ¿verdad? Pues que íbamos a perder la vida eterna. Tampoco dice eso. ¿Por qué? Porque Él ya sabía de nuestras obras, que nuestras obras no eran buenas. Por eso fue que Él dijo, yo voy a enviar a mi Hijo Jesús para que Él vaya, ¿verdad? Como el cordero, ¿verdad? Que es llevado a matadero para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda, tenga vida eterna, no se pierda, no dijo él, para que es posible que no se pierda, o para que diga, para que posiblemente no se pierda. No, no, claramente dice para que no se pierda. Entonces, pues yo no miré otra vez allí nada que ver con lo que se dice, ¿verdad? De que podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Bueno, pues no la podemos perder. ¿Por qué? Porque Dios en su Hijo, ¿verdad? Cubrió a través de su sangre hermosa, preciosa, todo el pecado. Todo el pecado del mundo fue consumido por la gracia de Dios. No existe más esa injustificación, ¿ok? Una vez que Dios ha mandado a su Hijo a pagar, pues solamente se paga una vez por el pecado. Ya una vez pagando Jesucristo, no hay quien le vuelva a cobrar lo que ya ha sido pagado, ¿ok? Dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros es posible que pensamos, ¿verdad? Que Dios se agrada de nuestras obras para vida eterna, que Dios, ¿verdad? Dice, mira, por Él no, Jesús, por Él no vayas, Él solito viene acá porque Él obró bien. Vamos a ver qué es lo que nos dice de eso también, ¿no? Porque hay que entender eso muy bien. Dice Romanos capítulo 4, versículo 1, dice así, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Ok? ¿Qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios no, ni él, ni nosotros, ni ninguno de nosotros podemos gloriarnos en sí mismos ante Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque no. Fíjese bien, dice 3, porque ¿qué dice la Escritura?
Fíjese lo que dice, aquí nos manda la escritura, aquí no nos manda a ver qué dice aquel, no, 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 aquí dice a ver qué dice la escritura y es lo que vamos a mirar. Dice el 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creyó, o sea, tuvo fe y le fue, ¿verdad? Contado por justicia. De ahí es a donde después en el 4 dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, ¿sí? No es gracia la que recibes, ¿ok? Entonces tú haces algo, ¿verdad? Directamente por la justicia, bueno, pues haz de cuenta que estás obrando, ¿verdad? Por un salario, pero no para recibir la gracia, ¿ok? Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, que yo lo dije hace rato, lo vuelvo a decir, ¿verdad? Que yo diga, Señor, bueno, pues estás muy ocupado, yo voy a tratar, ¿verdad?, de obrar, ¿verdad?, para que yo ayude, ¿verdad?, en tu gracia, ¿verdad? No, no es así. Dice entonces 4, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque usted ha tenido fe. ¿Ok? Dice, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Bueno, el que de verdad es justo. Y es nada más uno. Entonces, el justo justifica al impío. Dice, su fe le es contada por justicia. Es la fe, ¿ok? Nada más por la fe. Dice el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Una vez más, 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Por qué son perdonadas y por qué son cubiertos? 8, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿a quién es? ¿A quien no inculpa de pecado? 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Es para los del pueblo de Israel o también, nomás para ellos o también para los, los que no son circuncidados? Es decir, para los que no son del pueblo de Israel. Entonces dice, ¿verdad?, directamente, o también para los de la incircuncisión. Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. La fe por justicia, por la fe. Dice el 10, ¿cómo pues le fue contada? Dice, estando en la circuncisión. No estaba en la circuncisión todavía. Dice, o en la incircuncisión. En la incircuncisión, fíjate por qué. Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Fue cuando le dijo, deja tu parentela y vete, ¿ok? Vete lejos, a donde yo te voy a llevar, ¿verdad? Y dice, y 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia. ¿Qué dice? Dice 11, y recibió la circuncisión después, ¿verdad?, de que creyó, ¿verdad? Dice, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es decir, que cuando él creyó, no estaba él, circuncidado. Se circuncidó, ¿verdad? Llegó a eso, ¿verdad?, para que fuera todo eso y cayera sobre que él primero tuvo fe y no que primero se circuncidó
¿verdad? Por la obra para después creerle. No, no, fue al revés, ¿ok? Entonces, también ahí yo no veo en ningún lugar que diga, ¿verdad? Desde el tiempo de nuestro padre Abraham, por la fe de nosotros, los no nacidos, ¿verdad? Del pueblo de Israel, o descendencia de Jacob, ¿verdad? Pues no, nosotros realmente venimos por la fe. ¿Okay? Ahora, fíjate bien lo que nos dice de cuando dije que rayaras por ahí, ¿verdad? De lo que dice de los trapos de inmundicia. Vamos a ver cómo nos va aquí. Dice Isaías 64, capítulo 64, versículo 5. Dice, saliste al encuentro de que, perdón. Isaías 64, versículo 5. Dice, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Te fijaste? Aquí dice, una vez más el 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entre más, ¿sí? Entre más. 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Todos decimos, no, pero es que realmente, pues yo no creo que yo peque. Es decir, bueno, sí peco, ¿verdad? Pero hay de pecados a pecados. Hay pecados capitales, porque eso los he escuchado yo en la católica, ¿verdad? Entonces, no, mis pecados son leves, mis pecados no son de muerte. No, aquí dice, ¿verdad? En la ley que con uno de ellos que rompas, que no cumplas, ya eres condenado y eres culpable de todos, ¿no? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que dice, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, ¿qué dice? Que nuestras obras son como trapos de inmundicia, ¿ok? Ahora, fíjate, aún ahí, ¿verdad? Yo no he visto que diga, aún así con eso, ¿verdad? Que diga, y como nuestras obras son como trapos de inmundicia, pues podemos perder nuestra salvación. Señor, mira, agranda tu brazo, agranda tu mano, Señor, agranda tu manto para que no la pierda. No, en ningún momento dice que puedes perderla. Mira lo que nos dice directamente, porque recuerda, por tu fe recibiste la gracia de Dios, ¿ok? Por tu fe. Dice directamente, a ver, miremos lo que nos dice Romanos 5:1. Fíjate, fíjate lo que nos dice. Romanos 5:1 dice, justificados, pues, por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe. ¿Sí? Justificados por la fe. Nada más por la fe. Si tú le quieres meter una obra, ya estás mal, porque ya estás tú, ¿verdad? Adulterando, ¿verdad? La palabra de Jesucristo, adulterando el poder de Jesucristo, adulterando la sangre, de que no es suficiente, ¿ok? Entonces dice Romanos 5:1, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Bueno, aquí miramos, ¿verdad? En el 2, ¿verdad? Que nos dice, ¿verdad? Que tenemos entrada por nuestra fe, ¿ok? A esta gracia que Dios da, ¿sí? Si tú no tienes fe, no estás en la gracia de Dios. Si tú no tienes completamente fe en Jesucristo, que Él
te limpia de todo pecado, que no hay más que pagar, que tú por más que reniegues después, no puedes perder tu salvación, no la puedes perder. ¿Por qué? Porque según tú te alejas, pero no te puedes alejar, eres ya nomás una ovejita que el pastor está cuidando. Y si te alejas, te trae. Y si te vuelves a alejar, te vuelve a traer. Y si te vuelves ahí, pues es posible que te rompa una patita, ¿verdad? Una manita, ¿verdad? Para que ya no brinques. Y cuando estamos hablando de que te fuiste, es que estás pecando. Esto es irte, pecar. ¿Ok? Entonces, volviste a pecar, te vuelve a castigar. Y vuelves a pecar y te vuelve a castigar. Vuelves a pecar, bueno, entonces te va a tener, dice, solamente quebrándole una piernita, ya no va a ir a los antros esos, ¿verdad? Donde no salía antes cuando andaba en el mundo, o quebrándole una patita, ya no va a andar allá haciendo lo que está haciendo, sus payasadas, sus tonteras, ¿verdad? Nomás faltándole al respeto a sus demás hermanos en Cristo. Mejor, mira, le voy a quebrar una patita. O, en este caso, puede haber que también, ¿verdad? Dependiendo de tus malas obras, te quite la existencia de este cuerpo físico, no te quite la vida eterna, sino que te quite el cuerpo físico. Y entonces sí, si tú tienes familia, mayormente hijos, esposa, imagínate, los vas a dejar desamparados. No van a estar ellos, ya no vas a estar tú con ellos para echarles la mano, para salir adelante, ¿verdad? Y mucho menos para poder entregar un mensaje, ¿verdad? De consolación a los que apenas vienen entrando en la fe de Cristo. Y pues tampoco, ¿verdad? No vas a poder hablarle a los que no son en Cristo de Cristo, porque pues ya te fuiste, ¿no? Entonces, esto es lo que yo veo, más bien que Dios castiga, pero que no desecha. Él no desecha a sus hijos. Y si tú te vas a Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12, dice, ¿verdad? La Escritura dice que a los que creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Los que de verdad creyeron en Él, ¿verdad? Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces quiere decir que ya eres hijo de Dios. No, Él no te va a negar. ¿Okay? No es como en nuestro tiempo ahorita, que por ejemplo, ¿verdad? Tú vas allá a un orfanato y, oiga, mire, esa niñita de ojos de color o el niño de ojos de color, empaquétemelo, me lo llevo. Y luego al mes, 2 meses, oiga, no, fíjese que me salió malo, ¿no? Esto o aquello que fue que vino, ¿verdad? Etcétera. Vengo a regresarlo y vengo a llevarme pues aquel, ¿verdad? A ver si aquel cómo me sale o ya no quiero nada. No, Dios no va a desechar a quien ya él ha sido, del que ya ha sido padre, ¿ok? Entonces, si una vez dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 12, donde dice que todo aquel que creyó en Él, ¿verdad? Él le dio potestad de ser hijo de Dios, no es de que sea nomás temporalmente, eso es permanente. Así es de que si a ti te están diciendo por ahí, ¿verdad? Que puedes perder tu salvación o que el Espíritu Santo viene a ti, ¿verdad? Por tiempos, ¿verdad? Que por ejemplo viene un 5% y vienes haciendo una obra o vienes cuidándote de no caer en esto y viene otra vez otro 15, ya es un 20 y luego otro 20, es un 40 y ya cuando vas en el 95 y de repente pecaste y, ¿qué crees? Una de dos, o piensas que ya perdiste la vida eterna o bueno, pues que tienes que volver a empezar, ¿verdad? Otra vez, a hacer justicias buenas para que puedas ir ganando terreno y que el Espíritu Santo vaya cada vez entre más entrando a tu corazón. Bueno, pues te estás engañando, te están engañando, eso es mentira, ¿ok? Si no, mira, ve a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y te dice realmente que por haber creído, ¿verdad?, en el Evangelio de verdad. ¿Cuál Evangelio? Bueno, el que el apóstol Pablo hablaba en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad? Exactamente, entonces dice que por haber creído en ese evangelio, ¿verdad? En las buenas nuevas de la gracia de Dios, bueno, pues ha sido sellada y sellado por el Espíritu Santo de la promesa, sellada. Algo que te quiero dar a entender es eso, sellado. Cuando ya una carta es sellada hasta que llega a su destino. Entonces, ese sobre que va ese papel que va en ese sobre, eres tú.
y tú vas a llegar al destino que es Cristo. Entonces, el sello que tiene ese sobre no puede romperlo nadie. Ese va a ser hasta que llegue la carta a Cristo y tú vas adentro de ese sobre. Entonces, no puedes perder tú, ¿verdad?, la salvación eterna, y el Espíritu Santo no puede salirse de ti porque ya está en ti, está sellado. ¿Ok? Fácilmente, nomás eso. Si no lo entiendes así, es porque alguien te ha hablado diferente y te ha hablado de un evangelio que no es el verdadero evangelio de la gracia de Dios y te está engañando. Y si no te pones las pilas y miras la manera de cómo tú sacarte eso de tu mente y cambiar tu mentalidad, sabiendo, ¿verdad?, que pues no es así, y bueno, vienes a los pies de Cristo como es, entonces sí, vas a ser salvo para siempre salva, para sellada, siempre sellada, ¿ok? Bueno, entonces vamos entonces a mirar, ¿verdad?, lo que directamente, lo que al menos yo, ¿verdad?, lo he dicho en otros videos, ¿verdad?, lo que la voluntad del Padre, ¿verdad?, hacia el Hijo con lo que viene siendo, ¿verdad?, las almas, ¿ok? Y para el postrer tiempo. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque es muy interesante eso. Veamos en Juan capítulo 6, versículo 35. Nos dice de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Fíjate. Entonces dice el 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjate, que me habéis visto, no creéis. ¿Qué? 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 38, ¿verdad? Ahora vamos a 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, dice, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, al final de todo. ¿Cuándo? Bueno, pues ahí nos lo dice el apóstol Pablo, ¿ok? Él nos dice a nosotros, ¿verdad?, que los que murieron, los que durmieron o murieron en Cristo, resucitarán primero. Ellos van a ser primero. De ellos habla. Dice el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Ok? Si tú dices, pero es que Dios envió nomás a los apóstoles. No, 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 no. Pero si vamos a decir que así lo entiendes, fíjate lo que dice en el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que ya no estamos aquí con el malentendido de que, oiga, no, pero es que mire, ahí hablaba de los apóstoles, o no, es que mire, ahí hablaba, ¿verdad?, de los profetas, o no, es que mire, ahí habla, no, 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 está aclarándonos al último, en el 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No, pues bendiciones, hermana, hermano. No veo aquí tampoco, ¿verdad?, que diga Jesucristo, no, es que mi Padre, ¿verdad?, me dice que aquel que no entiende, que cree, pero no entiende, que cree, pero no tiene el poder de sobrellevar mi carga, es que ya no sé ni cómo inventarle, ¿ok? Pero no dice eso. Dice que Él lo va a resucitar en el día postrero. ¿Ok? Fíjate lo que nos dice, simplemente, ¿verdad?, es por la gracia de Dios que siempre ha sido así. Así siempre ha sido por la gracia de Dios desde desde Adán y Eva hasta la fecha, y todavía hasta el final, ¿verdad?, de cuando ya se termina el milenio, todo ha sido y va a ser y seguirá siendo por la gracia de Dios. Es por Él.
No es por nosotros, nadie, ni desde Adán y Eva, ni desde la mitad, a la mitad de los 6,000 años, 7,000 años, ni en el medio, ¿cómo se llama? En el tiempo medio, ni, no, 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 no. Esto es, siempre ya ha sido así. La gracia de Dios ha cubierto a todo aquel que Dios ve que es en su gracia. ¿Ok? Dice Tito capítulo 2 versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ok? El problema es que no todos los hombres quieren, ¿verdad?, esa salvación eterna. No todos quieren recibir la gracia de Dios. No todos quieren, unos porque están confundidos, a otros porque los tienen bien amarraditos por allí, otros porque no quieren dejar, ¿verdad?, sus creencias, ¿verdad?, desgraciadamente, y bueno, pues como va a tener que ser así, la Biblia habla, ¿verdad?, de que va a haber muchos que van a ser directamente ya al final de todo lanzados al lago de fuego. Bueno, pues entonces todo aquel que dice que no se halló inscrito en el árbol de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿ok? Entonces dice ahí mismo, ¿verdad?, en el 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo para justa y piadosamente. Dice, no, perdón, dice, lo voy a leer otra vez porque no fue correcto. 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo correcto. Ok, dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, en el 13, ¿verdad?, aquí nos dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ok, dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bueno, quiero decir, ¿verdad? Quiero decir que el que ya no vino a Cristo ya tiene vida eterna, y el que no está muerto en su inmundicia. Una vez más lo voy a repetir porque aunque lo apunté, no lo dije bien. Dice, el que ya vino a Cristo ya tiene vida eterna, ¿ok? Correctamente. Y el que no, está muerto en su inmundicia, acuérdense, ¿ok? A ver, vamos a ver Tito 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. A ver, esto yo me acuerdo, ¿verdad?, todavía cuando yo era juntado en la manada completamente de todos los no en Cristo, ¿verdad?, los mundanos. Y sí, mira, por allá miras una señora peleándose con otra acá, se gritaban de lo que no, y luego las mirabas allá en su congregación en la católica como si nada, persinándose, y salían otra vez como si nada, y así nomás así mirándose de reojo, ¿verdad? Yo lo miré. Ahora otros, ¿verdad?, que una noche anterior anduvieron por ahí de parranda, ¿no? Incluso a lo mejor anduvieron allá metiendo cizaña por allá, ¿verdad?, con otras personas, o incluso, ¿verdad?, llevándole serenata a unas mujeres que no eran sus esposas. Y bueno, eso en sábado, y en el domingo iban, ¿verdad?, bien puritanos, ¿verdad?, a esa congregación, ¿no?
oliendo todos allí a un olor tan feo, que es una persona que ha tomado muchísimo alcohol o alcohol y a otro día huele feo, ¿ok? Y lo digo porque así olí yo, ¿ok? Entonces, todo esto que yo les estoy leyendo, eso era, ¿ok? Eso era. Esos eran los deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Hasta que vienes a Cristo te das cuenta de que debes de amar hasta a tus enemigos, que hasta debes tú, si por ahí alguno de ellos, ¿verdad?, te tiró una espada y no te logró dar, ¿verdad? Y de repente se cae, sufre un accidente, ¿verdad? Pide ayuda, le tienes que ayudar, le tienes que dar ayuda. Y si te dice que tiene hambre, tratar de conseguirle que coma. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un verdadero cristiano. ¿Ok? Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a la conclusión de que nosotros no podemos perder la vida eterna por nuestras obras, puesto que nuestras obras desde el principio han sido obras de inmundicia. Y aparte de eso, ¿verdad?, que cuando Jesucristo viene, ¿verdad?, al sacrificio, ese gran sacrificio, ¿verdad?, pues es para siempre. No es para hacerlo en pagos, no es para decir, ahora vine a repartir tantita sangre, después la otra. No, toda la sangre de Cristo está allá con Dios, ¿ok? Está en su cielo, ¿ok? Está allá en el tabernáculo, en el verdadero, en el que está allá, no en la copia, la que está aquí es la copia, no, el que está arriba es el verdadero, y bueno, allá está Él, ¿ok? Él es nuestro sumo sacerdote y ahí está la sangre hasta que se lleve todo, ¿verdad? Que sea hasta lo último de los gentiles que va a entrar como parte de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, hasta que ya sea todo. Entonces, hasta allí es la gracia de Dios, hasta allí todavía existe la sangre de Cristo. Hasta ahí, ya después de eso se termina la gracia de Dios para lo que viene siendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para la iglesia de Cristo, y bueno, entonces ya es por otro medio que van a ser justificados, que esto viene siendo en los juicios de Dios, ¿verdad? Y después, pues en el milenio. Bueno, entonces dice el 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Okay? 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez, no le veo yo por allí el que nosotros fuéramos, ¿verdad?, alertados de perder nuestra salvación por nuestros méritos malos, ¿verdad? Lógico. Pero vamos a ver, ¿verdad?, porque no hay justo ni aun uno, y eso nos lo dice la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Habla el apóstol Pablo de ellos como judíos, ¿verdad? Y bueno, pueblo de Israel, y pues también hablando de nosotros. Dice, ¿verdad? Dice Romanos 3, 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay uno que sea justo, merecedor de la vida eterna, ¿ok? Esa es una cosa, no hay ni uno. Dice 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos aquellos que estamos fuera de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Creemos que por nuestra justicia, por nuestras obras, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Podemos merecer el cielo. Creemos, ¿verdad? Que hemos pecado, pero que ese pecado de ahí, Señor, mira, que yo, pues sí, dije una mala palabra, pero mira, hey, diciéndola, vine y luego le di a una señora 10 pesos, ¿verdad? Buena obra, entonces ya buena con mala, ¿verdad? Empatan y bueno, sigo mereciendo el cielo. Pues no, no. Así quieras tú decirlo, pero no es. La Biblia nos dice que no. Dice el 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, buscarlo para vida eterna. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjate que hay un corazón que no es feliz, ¿ok? Completamente feliz. Y yo lo he escuchado siempre. He sido feliz, pero no completamente feliz. Otros dicen, he sido feliz, pero no completamente. Otros dicen, quisiera ser completamente feliz, pero eso nunca va a poder ser. Entonces, eso es lo que ahí nos dice, maldición y de amargura, porque siempre, aunque seamos felices por un lado, por otro, tenemos amargura. Eso es a los que no estamos en Cristo Jesús. Los que ya estamos y gozamos, nos gozamos. Yo me gozo, ¿verdad? Y me glorío en mi Señor Jesucristo porque Él murió por mí. Yo me glorío en mi Dios Padre Todopoderoso porque Él mandó a su Hijo a morir por mí. Yo me glorío en el Espíritu Santo porque Él es el que está en mi corazón y me cuida de toda lo que puedan hacerme, dañarme, ¿verdad? Y de todo me cuida Él en lo espiritual para que yo, ¿verdad? Esté siempre, siempre bien. Y bueno, sabiendo, ¿verdad? De antemano que yo no merezco nada. Yo no me merezco el cielo. Yo no me merezco la vida eterna, ¿ok? Yo agradezco a Dios que Él se haya fijado en mí, que yo soy parte de su creación, pero que Él se haya fijado en mí, que Él haya puesto a mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que Él viniera a morir por mí, para que yo fuera recibidor por mi fe, su gracia y para vida eterna, ¿ok? Bueno, entonces tampoco ahí veo yo, ¿verdad? Directamente que todo eso, ¿verdad? Pues tenga yo que estar firme a decir, no, 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 Dios, no quiero perderme, Señor, no quiero perder mi vida eterna, ayúdame, Señor. No, es que Él ya me ayudó y ya la tengo y es mía. No porque yo me la merezca, no, por su gracia de Él, ¿ok? Miremos lo que nos dice, porque Jesucristo Jesucristo en verdad terminó con el pecado en el mundo. Fíjate lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando dice del mundo, quiere decir de todo, de todos. El que no se lo quiso creer, bueno, ese sigue siendo trapo de inmundicia para Dios. Pero el que no creyó, el que ya creyó, ese ya es hijo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver ya por último, ¿verdad? Por lo que viene siendo directamente, ¿verdad? La muerte. ¿Ok? Fíjate lo que nos dice 1 Corintios 15, 51. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos vamos a morir. Va a haber un grupo que va a ser arrebatado y llevado, ¿verdad?, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en el aire.
y así para siempre estar con Él en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Puede que a mí me toque ser parte, ¿verdad?, de ellos, pueda que no, pueda que yo duerma, o mejor dicho, muera antes, o deje este cuerpo, ¿verdad?, de carne y sangre, pero me voy más pronto con mi Señor. O sea, quiere decir que soy más ganón todavía porque me voy antes, más no porque yo quiera morirme, porque yo desee la muerte, porque yo, no, sino que pues, me tocara, ¿verdad? Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, de este cuerpo pecaminoso a uno que viene siendo glorificado. Dice el 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, vamos a ver, se toca la trompeta, ¿verdad? Y vamos a decir, no sé si sean muchas o dos, ¿verdad? Donde en la primera, ¿verdad?, donde salen los que ya durmieron en Cristo, ¿verdad? Y luego después toca otra vez la trompeta, que segunda vez, pues digo que no digo que es así, sino que podríamos decir que fuera así, y entonces ya dice, ¿verdad? Y luego nosotros, ¿verdad? Dice, y nosotros seremos transformados, dice 53, dice, porque es necesario, fíjense bien, dice 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjate lo que nos dice aquí el 54, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea, que ya el cuerpo glorificado, dice Pablo, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita dice, sorbida es la muerte en victoria. La muerte, ¿ok?, es el pecado se paga con la muerte. Entonces quiere decir que si la muerte no existe más, entonces no hay más castigo, no hay más acusación, no hay más pecado, ¿ok? Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es el pecado, ¿ok? Dice 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado, dice, y el poder del pecado, la ley. Bueno, entonces quiere decir que la ley venía, ¿verdad?, para que a nosotros nos convenciera de que nosotros no podríamos ser salvos por esa ley, la ley de Moisés, sino que entonces nosotros venimos a ser salvos por la ley de Dios, que es en la fe en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, fíjate bien, voy a leerlo nuevamente, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció a la muerte, Él venció al pecado, ¿ok? Ya no hay más aguijón, ya no hay. Dice 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No vayas a trabajar para cuidar tu salvación. No trates de cuidarte para no perderte. Trabaja para que agrades al Señor, pero con tus buenas obras al mundo, a tus hermanos en Cristo, ¿ok? Entonces, si vemos esto y nos dice, ¿verdad?, que claramente el aguijón, ¿verdad?, dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ¿sí? Entonces, si es el pecado, dice claramente, ¿verdad?, que y el poder del pecado de la ley, ¿sí? Antes de la ley
antes de la ley, pues nadie sabía qué era pecado, entonces no había condenación, no había nadie se podía condenar, nadie podía decir, hey, yo estoy haciendo mal, nadie podía decir estoy haciendo el bien. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se sabía qué era el mal o el pecado. Pero una vez que ya, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Le dice a Moisés, ok, ahora sí, mira, estos son, ¿verdad? Este es mi mandato, ¿verdad? Para que todo el pueblo de Israel sepa qué es el pecado, ¿verdad? Y se guarde de pecar. Y aquel que llegase a pecar, bueno, pues va a tener que pagar, ¿verdad? Con sangre. En este caso va a ser sangre de un animal, ¿verdad? Ahorita es para que ellos tengan el dolor de un cordero, ¿verdad? Ay, pobrecito, mira, tú vas a morir, vas a ser degollado en lugar de que fuera yo, ¿verdad? Para que van ellos preparándose en el concepto de que hey, tienes que ser más responsable en lo que hablas, en lo que dices, en lo que haces. ¿Por qué? Bueno, porque pues si no, mira, viene un animalito a morir por ti, ¿no? A derramar su sangre. Pero esto era nomás en lo que venía Jesucristo. Es decir, esto era, ¿verdad? La sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, mira, sí, me fui un poquito más en el tiempo, pero es posible que no haga video mañana domingo, entonces ojalá, ¿verdad? Que sea de bendición, ¿verdad? Que este video sea muy entendible para ti, ¿verdad? Para que veas la verdad que no podemos perder nuestra salvación y para ti, amiga, amigo, ¿verdad? Que pues te tienen confundida, confundido en lo que es la palabra espiritual y bueno, pues está en ti. Si tú quieres venir a Cristo, hermana en Cristo, hermano en Cristo, está en ti. Si quieres tú de verdad confiar completamente en mi Señor Jesucristo y no pensar que pierdes tu salvación eterna, bueno, pues también, ¿verdad? Y si no, créeme, no lo sé, puede ser, ¿verdad? Que a lo mejor porque no confías completamente en Cristo, puedes perderte o directamente no perderte, ¿verdad? Sino que puede que te quedes, ¿verdad? A los juicios, ¿verdad? Por no haber tenido la fe que se ocupaba para recibir la gracia de Dios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, sin más, yo, ¿verdad? Les digo que yo creo, ¿verdad? Que pronto, es posible que pronto seamos arrebatados, la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Es posible que sí, nos vayamos pronto, así es de que, bueno, depende de la situación de cada uno. Yo ya soy salvo, sellado, siempre sellado, y eso no quiere decir que yo, ¿verdad? Acabando de grabar ahorita, me vaya a ir al mundo, ¿verdad? A darle vuelo a la hilacha, ni tampoco que lo haga, no, yo no le doy vuelo a la hilacha en ningún horario, en ningún día, ni lo pienso hacer, ¿verdad? Porque pues quiero llevarme esa corona, ¿verdad? De estar en armonía con Dios, no causarle problemas para que me castigue y bueno, ese es mi propósito también. Así es de que salvo, sellado, siempre sellado, no significa que es para ir al mundo o para andar en el mundo. Es para que sepas que ya eres completamente salvo, ¿verdad? Para estar con Dios. Dios les bendiga.